Bienvenidos a su actividad síncrona número 2 de la unidad curricular Economía Política. Soy su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión tocaremos el contenido del núcleo temático 2. La competencia específica de este núcleo temático 2: analizar las diferentes políticas económicas que aplica el Estado para lograr el bienestar económico y social. El tema de estudio: las políticas económicas del Estado. Podemos decir que las políticas económicas son herramientas en las cuales el Estado las utiliza para intervenir en la economía y con ello lograr, por supuesto, objetivos que se tracen en el largo, mediano o corto plazo para lograr, por supuesto, el crecimiento económico, la estabilidad de los precios, el pleno empleo. De allí la importancia a la hora de planificar de cómo serán las directrices para que se den estas políticas. Existen diferentes tipos de política económica. Tenemos desde el punto de vista del tiempo, se hablan de políticas económicas a corto o a largo plazo, coyuntural o estructural, de estabilización o desarrollo. También algunos mencionan políticas fundamentales como las políticas monetarias, la política fiscal, la política exterior, la política de rentas. También las que están políticas económicas que están en función del ciclo económico, como las políticas expansivas, las políticas restrictivas. En cuanto a las políticas del tiempo, podemos hablar de políticas de corto o largo plazo. Eso va a depender, por supuesto, del efecto que se quiera lograr en cuanto a esa política a tomar, si es un efecto de largo plazo para corregir problemas estructurales o de corto plazo para corregir desequilibrios de corto plazo. Tenemos las coyunturales o estructurales, que dependen de si se busca un cambio estructural en la economía o se busca corregir una situación coyuntural. Ese tipo de medidas de política tratan de corregir desequilibrios que traen consigo problemas económicos de larga data. De estabilización o desarrollo. Está en función de las características del país. Esta política persigue estabilizar el desarrollo en un grado acelerado. Por otro lado, debe impulsar el desarrollo en aquello que, por el contrario, precisa un mayor impulso. Entre las fundamentales tenemos la política monetaria, que lo que busca es controlar factores monetarios o de masa monetaria o de tipo de interés. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad de los precios y el crecimiento económico. Tenemos las medidas de política fiscal, que las diseña el Estado con el fin de centrar su gestión en los recursos o ingresos que obtiene el Estado y su administración. Está en manos de ese gobierno y busca controlar los niveles de gasto e ingresos. Para ello se apoyan los presupuestos y variables tales como la recaudación impositiva, como el gasto público, y con ello, por supuesto, tratar de corregir los desequilibrios. Y con ello, satisfacer las necesidades públicas a través del gasto público. En cuanto a las de las fundamentales, también está la de política exterior, que lo que quiere es que cuando se diseñan esas medidas de política y de alguna manera interviene el Estado para realizar o regular transacciones con otros países, como por ejemplo la que tiene que ver con medidas con medidas que están relacionadas con el tipo de cambio de la moneda, respecto a la moneda del país en relación con otros países. Y por supuesto la importancia que tiene que ver directamente con ello desde el punto de vista de la balanza comercial a través de las exportaciones y las importaciones. Por eso es que es importante establecer qué tipo de bienes se van a importar y no tratar, y con ello evitar desequilibrios de balanza comercial y, o todo lo contrario, atraer bienes que sean como bienes de capital y de inversión, que para ello traigan más bien un círculo virtuoso de la riqueza para el país. Si en cambio traemos bienes que son bienes suntuarios de consumo directo, que no traen o no generan producción al país,
a través de como materias primas, que generen producción para el país, sino que son de consumo suntuario, pues traen desequilibrios en balanza comercial, ya que las importaciones muchas veces, esos consumos suntuarios traen desequilibrio en las balanzas porque son mayores las importaciones que las exportaciones. También otra medida de política fundamental, tenemos las políticas de renta, que persigue un fin, que es lograr la estabilidad de los precios, controlando la inflación. Con ello trata, por supuesto, de evitar que se disparen los precios. Otra cosa que busca esa política de renta puede ser eso de regular los salarios de los funcionarios de las empresas públicas o privadas. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de establecerlo porque también traen desequilibrio. Tiene que estar bien diseñada una política de ese tipo. Porque no vaya a ser que tratando de corregir un desequilibrio, traigan consigo un desequilibrio mayor. Las políticas económicas en cuanto a a la función del ciclo económico, podemos nombrar entre ellas la política expansiva, que busca ese tipo de política. Busca la aplicación de estimular o bajar los tipos de interés o el incremento de la masa monetaria para impulsar la economía y recuperar el crecimiento económico. Tenemos también las políticas restrictivas, que este tipo de política puede ser que en un momento de bonanza traiga consigo problemas de recalentamiento de la economía y con ello más bien se trate de tomar medidas que persigan un efecto contrario a una medida de política expansiva. ¿Para qué? Para disminuir los estímulos para volver a una situación de estabilidad. Algo importante que debemos saber es que tanto la política monetaria como la fiscal pueden a su vez ser expansivas o restrictivas, dependiendo de lo que se quiera, si se quiere estimular o desestimular la economía en un momento determinado a través de esas medidas de política, fiscal o monetaria. Algo importante que hay que decirles es que la desigualdad económica en la distribución de la riqueza y los ingresos trae consigo causas o empeoran el problema económico, ya que la diferencia entre unos y otros, o mejor dicho, la brecha entre unos y otros puede traer tensiones sociales y económicas que afecten el funcionamiento de la economía de un país. Y a la hora de diseñar esas políticas, es importante establecer políticas acertadas, eficientes y eficaces, ya que políticas económicas inadecuadas puede contribuir más bien a una mala gestión, bien sea una mala gestión fiscal o la falta de inversión en una infraestructura o contribuir al que se empeore el problema económico. Trae también choques externos o eventos externos como crisis internacionales, fluctuaciones en los precios de los productos de la cesta o canasta básica, hasta desastres económicos y crisis. Cuando se diseña una política económica, esta debe ser imparcial, concreta en sus ideales, debido a que esta regula la economía o la economía agregada y a su vez va a repercutir en lo eficaz o ineficaz para lograr las medidas que se quieren buscar y por supuesto, impedir el crecimiento económico. Hay condiciones para lograr ese crecimiento económico. Esto no se puede nombrar varias variables, no es una receta que sino que eso va a depender de cada país, de cada momento o de lo que se esté pasando, lo que esté pasando cada país a la hora de diseñar o trazar esos objetivos y metas que se persigue. Y se deben tomar medidas que tengan que ver desde el punto de vista del corto, mediano o largo plazo, dependiendo de lo que se quiere, de lo que se busca. Por ejemplo, hay variables que se deben analizar, como la inversión y el ahorro, que tienen una correlación positiva en cuanto al Producto Interno Bruto de un país. Porque si un país para crecer debe asignarse de manera eficiente sus inversiones, tanto a nivel público como privado. Estas inversiones han de generarse desde un punto de vista productivo, a través de un trabajo adecuado y sostenido en el tiempo. Otra cosa que se debe considerar es analizar los mercados y los intermediarios financieros. Y los intermediarios financieros, ¿por qué? Porque estos tienen un papel vital en el crecimiento, ya que permiten que los agentes económicos con superávit económico puedan
revertirlos a la sociedad o a los deficitarios de fondos y con ello recursos recursos excedentarios vayan a esos deficitarios y con ello crezcan los emprendimientos o otros niveles de inversión y la economía no se quede estancada, sino que fluya y puedan crear y transformar nuevos activos financieros y tratar de promover la liquidez al mercado y traspasar los riesgos de unos agentes a otros, minimizando los desequilibrios, ya que esos excedentes de ahorro pueden utilizarse de manera productiva y financiar proyectos de mayor envergadura que de otra manera no podrían establecerse. Otra cosa sería buscar la estabilidad política, las leyes y el derecho de propiedad. Son otras cosas que se deben considerar. La estabilidad política, junto con un marco legislativo apropiado y el derecho a la propiedad, tanto física como intelectual, se dice que son fundamentales para fomentar y atraer la confianza de los inversores tanto públicos como privados. La incertidumbre es algo negativo, ya que causa la inestabilidad política, social, trae caos y ese estado de desequilibrio trae desconfianza. Se debe considerar también la inversión en capital humano. El talento humano, gracias a sus habilidades y destrezas en un momento determinado, puede sacar de un país de una crisis bastante aguda y por ello que es importante invertir en el capital humano. ¿Para qué? Para traer consigo el desarrollo económico de un país. Por eso que es importante em, que se destinen recursos para la preparación de estos talentos humanos. También es importante considerar los impuestos y la regulación. Si se trata de mantener estas dos variables constantes, los países con menores tasas impositivas y trabas regulatorias han demostrado ser países con mayores tasas de crecimiento. La importancia de un marco regulatorio favorable para la constitución de nuevas empresas, nuevos emprendimientos, traen consigo que la actividad emprendedora contribuya de forma positiva a la productividad de la economía de un país. También se debe considerar el comercio y la libre circulación de capitales. El libre comercio fomenta el crecimiento económico al aumentar la competencia entre empresas. Esta competencia fomenta una eficiencia productiva en toda la economía. Por eso que a la hora de diseñar esas políticas o las acciones o medidas a tomar, este, se debe considerar la situación económica de un país en un momento determinado, ver qué políticas que no han sido las más acertadas y cuáles han sido las políticas más positivas en ese momento determinado y llevarlas a una situación actual. Por ejemplo, si se quiere que un país avance, se debe considerar nuestra historia y por eso identificar los problemas a resolver, estableciendo bien sea parámetros de control y búsqueda en la utilidad, la eficiencia, la eficacia dentro de la administración. Y por supuesto tratando de alejar incompetencias intencionales y accidentales en los procesos. De allí que promover la actividad económica mediante obras establecidas en cuanto a infraestructura nacional, seguridad, salud, recursos alimenticios para la población, para lograr con ello un mejor nivel de vida de esta población. Cualquier duda, comentario o sugerencia lo pueden hacer a través del foro de dudas y sugerencias en la plataforma virtual. Me despido y como siempre les digo, sueña, haz que suceda.